grace are sweet. Es un placer estar juntos, disfrutar de este tiempo y como agentes de cambio tenemos siempre la posibilidad de poder avanzar, mejorar. No sé cómo está usted. Me interesa mucho el que usted pueda tal vez interactuar. Hay comentarios que nos dan y nos ayudan para avanzar. Esta vez quiero compartirle algo que creo que le va a ayudar. La gota que derramó el vaso. Ya no te aguanto. Ya no te soporto. No sé cómo está el tema de su paciencia. ¿Está aguantando? ¿Vale la pena? ¿Usted se consideraba antes de esta crisis, antes de la cuarentena, de este coronavirus, una persona paciente? Entre sus cualidades, su currículum, si alguien pudiera pedirle y que pueda poner en en su hoja de vida, la palabra paciencia sería una de sus virtudes, de sus características. ¿Usted se considera un hombre o una mujer paciente? ¿Ok? La gota que derramó el vaso. Hay dos tipos de paciencia. Una basada en nuestra propia capacidad, ¿no es cierto?, como seres humanos, y dependiendo de ese desarrollo y de esa envoltura por la cual las personas se han desarrollado. Dicen que las mujeres son más pacientes que los hombres. Está bien, posiblemente por su rol, por sus funciones, ¿no es cierto? Pero una forma de la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias. No al desgraciado, perdón, a las desgracias. Y adversidades. O cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Esa es la paciencia uno. ¿Lo ha logrado? ¿Usted es de ese tipo de hombre, de mujer que no se molesta, aun cuando las cosas le incomoden, le fastidien, le ofendan, sino que con fortaleza y sin quejarse, sin rebelarse, sin reclamar, espera? ¿Es usted esa persona? Si no, le tengo una buena noticia. Este es su tema. Creo que le va a ayudar. Ok. La etimología de la palabra paciencia, de esta primera parte, proviene del latín patientia, ¿no es cierto?, que deriva del verbo pati. No la pati de la casa que le conocemos, no, pati, simplemente pati, que significa sufrir. O sea que cuando le digo a la pati, le estoy diciendo que sufre. No. Bueno, si es en latín que le dice pati, está diciendo sufrir. Una actitud que espera que hay que padecer. Es una presunción, es una preparación al sufrimiento, ¿no es cierto?, la paciencia. Y se hace con la conciencia de que el beneficio llegará sin importar su origen. El participo patiens se vincula al castellano con la palabra paciente, con el significado de el que sufre. Por eso, esto está directamente relacionado en el tema médico, clínico de hospitales. Estoy viéndole al paciente. ¿Qué es el paciente? Es el que sufre. Y ahora en coronavirus, ¿no es cierto?, en el COVID-19, creo que muchos pacientes, ¿no es cierto? ¿Algún paciente en casa? Tenemos paciente, gente que está sufriendo, ¿no es cierto? Ahora, esta paciencia como un término filosófico y religioso, ¿no es cierto?, se ha desarrollado. Ya le digo que es una capacidad que la persona puede construir. Pero ahora también ha tenido un gran desempeño con la herramienta en inteligencia emocional. Hoy se requiere, cuando las personas desarrollan el coach, desarrollan procesos terapéuticos, talleres, ¿no es cierto?, clínicas de restauración. Dentro de las herramientas de la inteligencia emocional, el desarrollar paciencia es indispensable porque en la puesta de las acciones cotidianas del desempeño de cualquier persona, al margen de su capacidad, de su envergadura, sean capaces de mantener objetivos y tener alta receptividad a los cambios. Es importante por sí, ya en un desarrollo personal, inteligencia emocional. Es decir, que si quiero ser una persona considerada como de un nivel diferente, debo tener paciencia. Paciencia con los empleados, paciencia con el jefe, paciencia con el vecino, paciencia con mis hijos, paciencia con mi cónyuge, paciencia, paciencia. Vuelvo a preguntar, ¿es usted un hombre o una mujer paciente?
¿no es cierto? Ahora, esta paciencia está bien, que es parte de la estructura filosófica, de la capacidad del ser humano. Pero hay otra paciencia, como la manifestada por la obra del Espíritu Santo en su vida. Esa es completamente diferente y a esa quiero llegar. La diferencia es que la una es cualidad del carácter que podrán añadirse o no. Es decir, yo lucho, persevero y me vuelvo una mujer, un hombre paciente. Perfecto. No sé si se permanezca paciente porque está en su capacidad, en lo que usted puede lograr. Y hay personas que creo que usted conoce también que han tenido paciencia, ¿no es cierto? Pero otra muy diferente completamente es la que es por el mover, por el crecer, por una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y como creyentes, me interesa que usted pueda aplicar no solo la paciencia que le tocó esperar y humanamente usted se esfuerza y adquiere paciencia a la buena, a la mala y la tiene, sino que una paciencia que salga producto de una relación, de un proceso espiritual en su vida. Usted puede desarrollar esta paciencia con sus fuerzas, sus capacidades y lograr lo que usted pueda o crea o a la final alcance. O muy diferente, que se manifieste el Espíritu Santo en su vida en esto. Dice Gálatas 5, 22, 23 en la nueva traducción viviente, hablando de la paciencia. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Fe. No existen leyes contra esas cosas, claro. De hecho es importante. ¿Por qué no existen leyes? Porque si usted cumple toda esa manifestación de las 9 características del fruto del Espíritu Santo en su vida, disculpe. No hay ley que se pueda contrarrestar a eso. La ley de Dios conllevaría una declaración conjunta a lo que usted estaría viviendo. Por eso no existen leyes contra esas cosas. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es paciencia. De esa quiero hablar. De la paciencia que es fruto del Espíritu Santo de Gálatas 22. Esta palabra paciencia, recuerde, en la Biblia muchas palabras que las leemos en las versiones que usted tenga, de las versiones que tenemos en la Biblia, ¿no es cierto? La palabra paciencia uno lee paciencia, pero en griego hay 3 palabras traducidas y que cada una tiene un concepto diferente. Voy a hablar de una de ellas, la que está en Gálatas 5:22, como fruto del Espíritu Santo paciencia, es macrotumia. Se traduce como paciencia, longanimidad, clemencia. Esta palabra macrotumia viene de la unión de 2 palabras. Macros, largo, profundo, y tumus, que es pasión, ardor, temperamento. Entonces, el significado de macrotumia, ¿no es cierto? En el sentido del significado de la palabra en griego, representaría una pasión, un ardor, un temperamento extendido, amplio, generoso, profundo. ¿Sí ve? Entonces, la persona que tiene macrotumia es aquella que ha desarrollado, porque temperamento es la manera como expresamos y manejamos nuestras emociones, ¿no es cierto? Introvertido, extrovertido y las 4 teorías que hay sobre el temperamento, ¿no es cierto? Sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Sin embargo, en esa expresión, ¿no es cierto?, es una largura de ánimo, paciencia sin límites. Ahí empezamos a ver diferencias. Porque la anterior es paciencia según mis capacidades, según mi entrenamiento, según lo que he sufrido o lo que he visto de la vida. En la otra es una manifestación del Espíritu Santo que se genera y va desarrollando y creciendo en mi vida hasta volverse una paciencia sin límites. Macrotumia, entonces, expresa paciencia ante personas hostiles. Esta palabra está diseñada principalmente para las características de las relaciones. Tal vez hay una persona hostil. No quiero decir quién, pero alguien puede ser hostil, ¿no es cierto?
Tal vez el que está al lado suyo, el que no está o el que va a venir. Alguien puede ser hostil. O usted mismo puede ser el hostil de la casa. Ahora, paciencia, macrotumia, es la capacidad de poder manejar, relacionarnos, soportar, tolerar a gente difícil. Y creo que en este punto, por eso, hablando un poco en broma, ¿no es cierto? Mi esposa me tiene mucha longanimidad, porque la longanimidad es la capacidad que tenemos los seres humanos para soportar, tolerar a gente hostil o difícil. Y esa es la ventaja de la paciencia, ¿sí ve? Entonces, cuando adentramos a lo que Dios puede darnos a nosotros, es mucho más de lo que usted como persona puede desarrollarse. Está bien que se desarrolle y qué bien que lo haga, pero no puede comparar su desarrollo a la obra de Dios que desarrolla en usted. Hay dos límites completamente diferentes. Hebreos 6:15, interesante, otra vez más se repite la palabra macrotumia, traducida como paciencia, dice, y hablando de Abraham, dice el texto, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Anteriormente, en Hebreos 6, 10, 11, 12, explica la Biblia, en esa porción, que Abraham recibió la promesa, dos promesas en realidad. La promesa de prosperarlo y la promesa de multiplicarlo. Abraham ya pudo consolidar primero su hijo Ismael, ¿no es cierto? Y posteriormente el de la promesa, Isaac. Pero también fue próspero, muy rico. O sea, dice que, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es decir, esta opción de la presión por las circunstancias, los conflictos, el dolor, la gente difícil, los momentos duros, eso aprendió a soportar. O sea que la paciencia, a la luz de Hebreos 6:15, nos daría la lección de que si desarrollamos en nosotros y acogemos este fruto del Espíritu Santo en nosotros, la expresión de esa relación, de ese conocer, de ese caminar, de ese vivir con Dios en nuestras vidas, generará, entre otras cosas, paciencia, esta macrotumia que me permitirá alcanzar promesas. Oiga, qué bien, usted y yo podemos alcanzar promesas producto de esa tolerancia, capacidad para soportar, manejar dificultades y al final, por eso puedo decirle con toda confianza, tranquilidad y felicidad, hay grandes y hermosas promesas que usted va a poder alcanzarlas, basado en la macrotumia, en la paciencia que usted quiera desarrollar en su vida, producto de la relación con Dios a través del Espíritu Santo en su corazón, en su vida. O sea que hay muchas promesas que aun cuando se han diferido, aun cuando se han complicado, no importa, las vamos a alcanzar. Y es en el proceso de esta cuarentena y posterior. Debemos levantarnos con ganas, con fe, con esperanza, porque lo que viene es mejor. Depende de lo que usted crea. Una vez más, la paciencia es una herramienta necesaria para alcanzar, para lograr. Sin paciencia, nos desesperamos, nos angustiamos, nos molestamos y a la postre no alcanzamos ni recibimos lo que era nuestro. Hay cosas que son suyas, son para usted, diseñadas para usted, pero necesitamos paciencia para alcanzarlas, para obtenerlas. Por eso la longanimidad es aquella cualidad de autorrefrenamiento. Yo me freno ante la provocación que no toma represalias. Porque en la vida hay formas de comunicarnos y hay formas de lastimosamente complicarnos la vida. Y eso pasa a todos. Entonces, yo me autorrefreno ante cualquier provocación que pueda haber, ¿no es cierto? Que no tomo venganza, represalias, no castigo, no agredo con dureza. Por eso la longanimidad es lo opuesto a la ira. ¿Se imagina tratar con longanimidad a un hijo complicado y difícil? Las madres necesitan mucha longanimidad porque de por medio hay un proceso difícil de enseñanza, educación, formación, disciplina. Pero por eso, mire, una madre con la capacidad de la longanimidad dada por Dios, expresada por Él en esa capacidad de amor, de fe, de esperanza, o una mamá que aguanta porque aguanta hasta que es la gota que derramó el vaso. Hasta aquí te aguanté, ya no te aguanto más.
¿Quiere ser diferente? ¿Quiere llegar más lejos de donde usted puede llegar? Longanimidad, basada en la paciencia, que es esta macrotumia. Es una persona que engrandece su alma entonces para poder soportar, sufrir, ser paciente y tiene una largura de ánimo. Hasta aquí quiero lograr añadir en usted esta comparación. Quiero obtener la paciencia fruto de esfuerzo, libros, entendimiento, pruebas, dificultades y un entrenamiento, o quiero desarrollar, aparte de esto que no está mal, esa capacidad que Dios puede darme para lograrlo. Hay mucho más que decir sobre esto, pero en esta primera parte usted puede tener la victoria de ser un hombre o una mujer con la capacidad de engrandecer su corazón y su vida, soportar y sufrir con una capacidad diferente, porque tiene una largura de ánimo, su corazón se extiende, su amor se halaga y mira las cosas de manera diferente. No es su mente, no es solo su capacidad, es Dios en usted que produce esta experiencia diferente. Ahí necesitamos pedirle que Dios nos ayude a desarrollar este fruto de Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, hasta las demás. Pero la paciencia usted la va a adquirir buscando mucho más de Dios. Que podamos buscarlo y hacer de nosotros hombres y mujeres con una paciencia diferente.